te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Hola queridos hermanos, bueno pues vamos a continuar con nuestra catequesis de Pueblo de Dios. Seguramente este tema pues lo pudieron ver la semana pasada. Si no es así, de todos modos lo vamos a retomarlo y el próximo tema también verlo ya con esta línea. Precisamente el tema 12, que se llama no apagar la acción del Espíritu y discernirla, nos ayuda a prepararnos para este tiempo de Pentecostés, esta fiesta grande de la venida del Espíritu Santo, y para algunos teólogos es el tiempo en el que vivimos ahora en la iglesia, este Pentecostés prolongado en el que todos vivimos a través de la acción del Espíritu Santo. Y bien, precisamente hablando del Espíritu Santo, vamos a ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines y nos conduzcas en este día, en el que nos disponemos para la enseñanza de la palabra de Dios, que aprendamos a discernir aquella palabra que escuchamos, pero sobre todo a ponerla en práctica, que hagamos vida a esa palabra y sobre todo que nuestra vida misma sea una acción constante tuya en todo momento, que en esta preparación para la fiesta de Pentecostés seamos capaces de vivir santamente y de esforzarnos para poder llegar hacia Dios. Amén. Vamos a iniciar con el tema 12, no apagar la acción del Espíritu y discernirla. No apagar, no sofocar la presencia y la intervención del Espíritu. Frase textual de la primera carta de Tesalonicenses 5:19. La carta a los tesalonicenses es la primera carta de San Pablo y el primer escrito del Nuevo Testamento, escrito hacia el año 45, lo cual nos muestra la vivencia fresca de las comunidades cristianas. Seguramente había muchos mensajes proféticos en comunidad de Tesalónica, pero ellos mismos y sus líderes, al no saber discernir, lo frenaban y hacían callar. Fíjense que hay una cierta particularidad porque uno de los primeros evangelios, que es el evangelio de Marcos, está más o menos pensado que está escrito después del año 50, algo así. Entonces, bueno, aproximadamente decimos que la carta a los tesalonicenses fue de los primeros escritos que aparecieron incluso que los propios evangelios, y entonces podemos ver como la frescura de esas comunidades que recién se convertían al Señor y que daban testimonio, tanto que con esa fe, con esa manera nueva de vivir como cristianos, sin tanta atadura a la ley como los judíos, pues había acciones del Espíritu Santo que no entendían. Aún en nuestros tiempos, igual, a veces no entendemos cómo va obrando el Espíritu Santo en nuestros momentos, incluso de oración, de asambleas o así. En algún momento de los alimentos les comentaba de cómo a raíz del Concilio Vaticano II y de cómo el Espíritu Santo había iluminado a la Iglesia a través del Papa y los obispos en ese momento para darle un frescor, una renovación, y nacieron muchos movimientos laicales, entre ellos la renovación carismática, que pues tiene como centro la función del Espíritu Santo. Pero resulta ser que ante esta acción tan fuerte del Espíritu Santo
a veces no se sabe interpretar de la mejor manera. Y bueno, a veces queremos y pedimos los carismas más extraordinarios como el don de lenguas, el don de profecía, el don de curación, y no sabemos a veces ver aquellos que se nos dan ahora en la actualidad. Pongamos un ejemplo muy claro, ¿no? Justamente escuchaba a unos sacerdotes a través ahora de estas plataformas en las que nos hemos tenido que reunir también nosotros como equipos diocesanos, y decía muy sabiamente nuestro vicario de pastoral que el Espíritu Santo siempre va un paso adelante enseñándonos y ayudándonos, porque eh, ante esta pandemia que acabamos, en la que vivimos, ante esta crisis mundial, pues resulta que la mayoría de nosotros ya sabíamos utilizar algunos de los medios de la tecnología, ¿no? O sea, ya podíamos llegar a otros incluso sin estar cerca, como los grupos de WhatsApp, como las plataformas, como las videollamadas. Entonces, fíjense, todos esos conocimientos nos sirven ahora para poder seguir evangelizando, para poder seguir reuniéndonos, aunque no de manera presencial. Entonces el Espíritu Santo va abriendo esos surcos, decía el Padre, para que nosotros podamos estar en ese caminar. ¿Y qué significa entonces esto con lo que yo les decía? Bueno, pues que todas estas manifestaciones del Espíritu Santo se siguen dando, a lo mejor no de la misma manera que en Tesalónica, pero de maneras también muy extraordinarias que a veces no sabemos interpretar, porque igual podríamos actuar como muchos de esos primeros cristianos, que al no saber cómo actuar ante algunas situaciones, pues apagaban, o sea, esa acción del Espíritu Santo, y pues a lo mejor hasta la limitaban en las personas o le decían a las personas que no lo hicieran o no se comportaran porque no lo entendían. ¿Cuántos ahora criticaban de alguna manera el hecho de comulgar en la mano, el hecho de conectarse en las comunidades por plataformas? Bueno, un sinfín de cosas que se han ido dando y que al final nos ayudan a ahora a evangelizar, ¿no? Hace años pues no hubiéramos pensado ver la misa en la televisión o en nuestro celular o en una computadora, y que fuera de alguna manera válida incluso en la salud. No hubiéramos pensado en, bueno, tantas cosas. Es más, para no irnos tan lejos, yo en enero, febrero no hubiera pensado tener que mandarles los alimentos por este medio, ¿no? Y sin embargo es una acción del Espíritu Santo, que para aquellos que no lo entienden podrán querer apagarla, ¿no? Para que tengamos un poco más de contexto de esto, será muy bueno que lean la primera carta a los tesalonicenses. Es una carta no muy larga, pero muy enriquecedora, que San Pablo nos muestra la realidad de la iglesia naciente. Vamos a continuar con nuestro texto. San Pablo dice: no extingan el espíritu, despreciando las profecías, examinémoslo todo y quédense todo con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Sí? Entiendan muy bien lo que dice San Pablo. No extingan el espíritu, despreciando las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Sí? Híjole, estas palabras nos vienen ahora como anillo al dedo ante esta situación que estamos viviendo tan particular, ¿no? Porque, pues sí, puede que nosotros estemos pensando, bueno, a lo mejor no existe este virus, es una cuestión política, económica, social, y dice San Pablo: examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Qué de bueno ha traído esta cuarentena? Bueno, pues el aprender a ser más solidarios, el aprender incluso a usar los medios de tecnología para poder continuar, ¿no? Habrá quien diga: no, yo de plano pues no quiero ni salir de mi casa, ni siquiera hacer un poco de oración, pero me conecto en Facebook, en YouTube, en tantas plataformas que nos ayudan ahora a estar. Entonces, hay cosas buenas a través de eso, ¿no? No todo a veces es como queremos o como creemos. No todas las manifestaciones que se daban en Tesalónica pues eran exactamente funciones o carismas del Espíritu Santo. Por eso San Pablo invita a que lo examinen y se queden precisamente con lo bueno. Imagínense, San Pablo a lo mejor no hubiera imaginado tener tanta tecnología ahora, ¿no? Entonces, y que dijera: no, eso pues no es de Dios porque no era de mis tiempos, ¿no? Sin embargo, todo lo que tenemos ahora tiene algo de bueno.
Hace algunos años pensábamos, ay, el celular es malo, nos aleja de Dios, la televisión es mala, nos aleja de Dios, el internet, Sin embargo, miren, ahora nos toca usar estos medios que no tienen nada de malo, sino al contrario, es el cómo los utilizamos para hacer el bien. Dice, examínenlo todo, escúchenlo, pruébenlo, disciernanlo, discernir, distinguir con acierto. Discernir, viene de cernir, toma lo que es de Dios y hacer a un lado la parte humana en su emotividad y características personales, espirituales e intelectuales. Les comentaba en cierto tiempo de este movimiento de la renovación carismática en la que a veces se dan manifestaciones extraordinarias o que poco conocemos y es a lo que se refiere San Pablo, ¿no? O sea, quizá estamos en la asamblea de oración y todo y alguien empieza a hablar en lenguas y todo, pero qué tanto es una manifestación de Dios o qué tanto nos gana la emotividad, ¿no? Entonces hay que aprender a discernir los sueños, las profecías, aquellas manifestaciones de salud, porque si no terminamos creyendo solo en situaciones muy superficiales. Dice Lumen Gentium es uno de los documentos de contenidos en el Concilio Vaticano II, es una constitución dogmática que sería bueno que también la tengan y habla mucho sobre el proceso de el anuncio de la palabra de Dios. Estos carismas, en el número 12 de Lumen Gentium, dice estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, si hay que esperar de ellos con presunción los frutos, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, y el juicio sobre la autenticidad y la aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno. Primera carta de Tesalonicenses 5, 19, 21. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en nuestra vida a personas, a lo mejor en nuestro proceso largo o corto de caminar en la iglesia, a personas que están en contra de lo que hacemos ahora, a personas que están en contra de del el cómo se expresa y se manifiesta la fe en estos tiempos, ¿no? A la música, a cómo se sirve, a cómo hacemos a lo mejor cosas ya no tan tradicionalmente. Y entonces, este tipo de personas que no está a favor de estas cuestiones que la iglesia permite, porque también hay ciertos límites y hay un porqué de todo lo que se permite, em, pues están de alguna manera contristando la acción del Espíritu Santo, porque son manifestaciones de Dios también en nuestra vida en la actualidad de la iglesia, ¿no? O sea, ya les comentaba, ¿no? El hecho de cómo ahora podemos participar de la Eucaristía por esta situación de la pandemia, que a lo mejor en otros tiempos pues hubiéramos tenido que simple y sencillamente faltar a la misa sin ponernos como a pensar en esta parte, ¿no? Entonces, eh, fíjense lo importante que dice que estos carismas son muy conformes y útiles a las necesidades de la iglesia, desde lo más sencillo hasta lo más extraordinario, desde aquel que lee bien, desde aquel que canta bien, desde aquel que sabe tocar un instrumento, desde aquel que tiene planes, que sabe idear, que tiene liderazgo. Esos son carismas, esos son esos dones que nos dan para embellecer a la iglesia y sobre todo para ponerlos en práctica, dice, desde lo más sencillo hasta aquel que pueda tener don de profecía, aquel que tenga don de sueños, aquel que tenga don de interpretación, de hablar en lenguas, de sanar. O sea, todos son necesarios según y se dan según la necesidad de la iglesia, de la comunidad en la que se está. Entonces, pues ya habíamos hecho el ejercicio los días pasados, ¿no? De reconocer los dones y carismas, más bien los carismas de las personas de nuestra comunidad y también de otras de nuestra comunidad parroquial, ¿no? Entonces, dice, no hay que pedirlos, ni hay que desearlos, simples y no hay que esperar frutos, bueno, más bien no hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, ¿no? O sea, no hay que presumir de lo que tenemos o tenerlos pues para sentirme más.
Ay, que simple y sencillamente llegan, y como llegan a partir de la disposición y disponibilidad de nuestro corazón y de nuestro servicio. Entre más sirves, pues mejor. No sofocar, no apagar al Espíritu Santo en este contexto se refiere a la dimensión carismática de los mensajes proféticos. Hay un discernimiento humano en cuanto a contenido del mensaje acorde con la doctrina de la fe católica que edifica a los demás produciendo paz, en sometimiento a los dirigentes y a los pastores. Si el carisma se repite, no solo hay que revisar todo lo anterior, sino también la consistencia espiritual de la persona. Si el Señor usa repetidas veces a la misma persona, normalmente es en personas de crecimiento y solidez espiritual adquirida. Fíjense muy bien. Hablamos, dice, principalmente, o bueno, en este tiempo, en lo que más se daba era pues este don de profecías. Recordemos que nuestra catequesis pues nace como en los años 80, y una vez después del Concilio Vaticano II, y con esta fuerza tan grande que tomó la renovación carismática, la acción del Espíritu Santo, bueno, pues se daba mucho que había gente que tenía dones de visión, de profetización, y bueno, de repente se pudieron como malear, ¿no? Pongamos un ejemplo. Digamos que yo les digo que tengo un don de profecía. Bueno, el carisma extraordinario de la profecía. Y que les digo que vi a la Virgen y la Virgen me dijo que deshiciéramos las comunidades, que viviéramos como quisiéramos, que hiciéramos lo que quisiéramos, que no nos confesáramos, que con que hiciéramos el Santo Rosario en nuestra casa, con eso basta, ¿no? Y ustedes van a decir, no, pues a lo mejor yo los convenzo, y me van a decir, es que la Virgen le dijo, ¿no? La Virgen le dijo, pero está en contra de la doctrina de la Iglesia lo que yo estoy diciendo, por lo tanto no es un mensaje que venga del Espíritu Santo, no es una profecía real. Hubo un tiempo que se desató también esta situación, y es una situación muy actual, en la que decían algunas personas, es que no puedes comulgar de la mano del ministro, ¿no? Es que Dios nos ha revelado que eso es un sacrilegio. O sea, si fuera un sacrilegio, Dios mismo o el Espíritu Santo no hubiera soplado, no hubiera infundido en los obispos, en el Papa, la necesidad de tener personas laicos que les ayudaran de manera extraordinaria a visitar a los enfermos, a dar la comunión. Entonces, eso es un carisma bello de la Iglesia, que elige a las personas precisamente para tener este ministerio y este apostolado. Entonces, si alguien llega diciendo eso y nosotros vemos que la doctrina de la Iglesia dice algo distinto, pues entonces para nada es un don de profecía, ¿no? Y es por eso que se distorsiona mucho a veces esta acción carismática del Espíritu Santo, ¿no? Todo tiene que ir acorde a la doctrina de la Iglesia. Claro, no va a faltar a lo mejor que como a los pastorcitos de Fátima o algunos videntes que parece que existen en Medjugorje y en algunos otros lugares, incluso que ni siquiera conocemos quizá, o que conocemos y que no saben que tienen este don, que la Virgen o Jesús o algún santo o Dios mismo a través del Espíritu Santo les hagan les den un mensaje, ¿no? De oración, de ayuno, de sacrificio, de cuidado, y entonces pues, ustedes irán viendo, ¿no? Por eso algunas apariciones, algunas advocaciones todavía no tienen como este grado tan importante, pues porque todavía no se termina como de entender bien el mensaje, o hay algo que no cuadre en la Iglesia, o la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ya me encantaría tener más tiempo o tenerlos de frente para pues para contarles más situaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nos vamos a basar únicamente a lo pues lo más importante ahorita, ¿ok? Habla también en el último párrafo de esta hoja 41 de cómo si el carisma se repite, no solo hay que revisar todo lo anterior, o sea, que produzca paz. Fíjense, este mensaje dice, el mensaje para el discernimiento humano tiene que ser un mensaje de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, que edifique a los demás, o sea, produciendo paz, y que nos haga obedientes a los dirigentes y a los pastores, ¿no? Entonces imagínense que yo les dijera que la Virgen me dijo
que no obedeciéramos a nuestro párroco y que el obispo no toma buenas decisiones y saben qué vamos a hacer. No, o sea, todo tiene que tener esta relevancia. Y dice, y aparte de eso, también hay que ver que cuando este carisma se repite de maneras, o sea, no es que, yo un día desperté y dije ya, pero he despertado muchas veces y he pensado, o sea, y tengo ese don, entonces, ¿qué va a ser, qué vamos a discernir humanamente? Bueno, si ha sido todo concorde a lo que la iglesia nos manda, seguramente sí es un don que viene de Dios. Y aparte, bueno, pues de alguna manera interfieren mucho el crecimiento espiritual de la persona, ¿no? Si es una persona que está siempre renegando y que nunca va a misa, bueno, pues a lo mejor un día el Señor lo ocupó como instrumento y ya, pero si dice que repetidamente el Señor le habla, pues entonces tendríamos que identificar si realmente esa persona está en comunión con Dios, ¿no? Entonces, bueno, el discernimiento intuitivo es iluminación de Dios, mismo que señala que es Él quien interviene y cuando no es Él, sino los otros posibles espíritus, es decir, espíritus malignos. Los pastores tienen el deber de discernimiento, pero sin frenar la acción del espíritu, pero también deben cuidar lo que no es. Los profetas están sometidos a los pastores, no al revés. Entiendan bien esto, ¿no? O sea, si dentro de nuestra comunidad parroquial hubiera alguien con un don de profecía, pero todo el tiempo está contradiciendo al párroco, entonces no es de Dios, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, los pastores tienen que tener este deber de discernir cuando es de Dios o no, no humanamente pensando, bueno, pues si me cae bien le creeré, si me cae mal no le creeré, pero sobre todo cuando ese don te lleva a decir, a desobedecer al pastor, ya sea, llámese el párroco, llámese el obispo o el propio papa, entonces estamos cayendo en algo que no viene de Dios. Los profetas tienen que estar sometidos a los pastores y no al revés. Una comunidad no debe ser dirigida por profetas, sino por pastores, y por eso los pastores tienen la gravísima responsabilidad de discernir la autenticidad de la presencia del Espíritu en los carismas, ¿no? Muchas veces en algunos lugares, pues la gente se molesta cuando el sacerdote, el pastor, los corrige ante algo que están haciendo mal, pues porque creen que están haciendo, cumpliendo la voluntad de Dios, cuando no siempre es así. Puede haber los dos extremos, frenar sistemáticamente o ingenuamente aceptar todo sin discernimiento, y hay comunidades que se dejan guiar por mensajes sin que haya nadie que sepa dar un sano discernimiento. Hace muchos años conocía precisamente a un sacerdote que pues hacía este tipo de situaciones, ¿no? Por no contradecir a la comunidad, a su comunidad parroquial, había muchos que decían que tenían este don de lenguas, de profecía y todo, y pues si le decían, sueña a la Virgen, y la Virgen le dijo que hay que rezar el rosario a las 3 de la mañana, pues él decía, pues hay que rezarlo, ¿no? Porque no sabemos si sí o si no, pero hay que hacerlo, ¿no? Y si la misma persona le decía, no, es que dijo la Virgen que hoy nos postremos y a las 12 del día y todo, o sea, a veces caemos en estos extremos que tampoco nos llevan a un crecimiento sano y espiritual, ¿no? Siempre hay que tener una sana devoción, pero también hay que aprender a discernir, porque en muchas ocasiones será posible, ¿sí? Que alguien, que Dios o la Virgen o el propio Espíritu Santo en nuestra conciencia se manifieste ante este discernimiento, pero hay que saber muy bien discernir y no exagerar, ¿no? Tampoco caer en el extremo de decir, pues no, estás loco, no es cierto, y no creerle a nadie y hacer las cosas como muy cuadradas, ¿no? O sea, tampoco caer en este otro extremo. Puede haber, nadie hablando por el Espíritu de Dios puede decir maldito Jesús, como nadie puede decir Jesús es Señor, sino el impulso del Espíritu Santo, sin al impulso del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, pues nadie que no venga su carisma ordinario, extraordinario del Espíritu Santo, si no viniera de él, no podría decir Jesús es el Señor, ¿no? Porque el propio Espíritu Santo es el que nos impulsa a reconocer a Jesús como nuestro verdadero Señor.
Por eso es muy importante leer los capítulos 12 al 14 de la primera carta a Corintios, Romanos 12 y Efesios 4. Estos capítulos son importantísimos y ojalá de verdad los pudieran leer en esta semana previa a la fiesta de Pentecostés, porque nos ayudarían bastante a entender los carismas y cómo el Espíritu Santo se manifiesta desde los primeros tiempos de la iglesia, desde incluso el Antiguo Testamento y más en el tiempo de Pentecostés y de las primeras comunidades nacientes de cristianos. Para discernir se necesita una luz especial del Espíritu Santo. Cuando se pretende manipularlo, no se entiende nada, ¿sí? Necesitamos entonces discernir la fuerza del Espíritu Santo y no actuar nosotros manipulando la acción del Espíritu Santo, ¿no? O haciendo o pidiendo lo que nosotros queremos y no lo que realmente necesitamos o se nos da dependiendo de nuestra misión y de nuestro carisma. Los carismas aparecerán siempre como en la primera comunidad cristiana, cuando haya gente evangelizada y que persevera en comunidad de alabanza, edificación espiritual y compromiso misionero, ¿sí? Es una de las, digamos, de los requisitos para tener carismas cada vez más extraordinarios, el perseverar en una comunidad de alabanza, edificación espiritual y compromiso misionero. Muy difícilmente, o sea, no digo que es imposible porque para Dios nada es imposible, pero muy difícilmente lejos de estas circunstancias, o sea, de que una persona viva en la oración, en la edificación y en el compromiso, si no vive de esta manera, difícilmente podríamos pensar que Dios se manifestará a través de ella. Dije difícilmente, quizá no imposible. Sin embargo, pues eso también nos va a ayudar como a tener credibilidad y a saber discernir realmente si algo viene o no del Espíritu Santo, ¿no? O sea, puede haber un excelente cantante, pero si no vive bajo este compromiso misionero, con el ardor del Evangelio, con el vivir en comunidad, pues difícilmente sus proyectos vendrán de Dios, ¿no? Y bueno, hablamos de un músico, pero puede ser un lector, puede ser un catequista, puede ser un ministro, puede ser alguien que enseña, un propio evangelizador, un predicador, que se da muchísimo este caso de los predicadores, pero pues que no viven en esta comunión con la propia iglesia y pues después terminan siendo sectarios, ¿no? O viviendo solo de su individualidad. Por eso se ha tenido una experiencia real de encuentro con Jesús, en conversión y fe viva, en rendimiento al señorío de Jesús y recibido el don del Espíritu. Solo es necesaria una formación adecuada, bíblica y catequética, y una apertura sin prejuicios, y entonces los carismas aparecerán de la misma manera que en la primera comunidad cristiana. Esa es otra cosa, debemos de aprender a no tener miedo a la acción del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, qué padre sería que tuviéramos todos carismas extraordinarios, pero a todos se nos dan carismas desde lo más sencillo, desde lo más casi innotable, como aquellas personas que saben rezar, que saben orar, aquellas personas que tienen demasiada paciencia, que saben limpiar, o sea, todas esas cosas vienen del Espíritu Santo. Entonces debemos aprender a identificarlos y dice, sobre todo, pues hay que estar completamente rendidos al señorío de Cristo para ir recibiendo esto en nuestra propia vida y además, o sea, también formarnos, no nada más es como desearlo y pues ojalá que llegue, pero no voy a mi comunidad, no vivo en los sacramentos, no tomo mis formaciones, bueno, pues sí, el Dios es todopoderoso, pero también necesita de nuestra disponibilidad y de nuestra humildad para que podamos ir creciendo y mejorando estos carismas que Él nos da, que recuerden no son para nosotros, sino para su propia iglesia. Bien, pues con esto terminamos este bloque número 3 de nuestro catequesis de Pueblo de Dios. Ojalá realmente hayamos vivido cada uno de estos temas que aunque, híjole, nos enseñan de muchas maneras, ¿no? O sea, este tiempo que estamos viviendo tan extraordinario en la humanidad y en la propia iglesia, nos ha enseñado hasta valorar los carismas de otros, ¿no? A extrañar incluso a nuestros hermanos de comunidad. Entonces, pues decíamos, mira, pues hace esto y esta otra persona, a incluso a descubrir a lo mejor los que no sabíamos que teníamos
con tal de continuar en este proceso de evangelización. Entonces, sigan pues reflexionando, poniendo en este discernimiento aquellos carismas que se te han dado, ponlos en práctica, no los escondas. Y si crees que todavía no tienes carismas, pues también utiliza estos días para prepararte la vigilia y que el Señor los derrame en ti. Pues muchas gracias, hermanos. Quisiera decirles más, pero pues el tiempo se apremia y no quiero saturarlos, ¿ok? Vamos a continuar con nuestras catequesis. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este tiempo, en este momento, sea el que nos guíe y que nos lleve de su mano en este tiempo tan difícil de la Iglesia, y que podamos poner en práctica todos nuestros carismas. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.